Página 25. Vida de consumo, por Zygmunt Bauman, 2007. Capítulo 1. Consumismo versus consumo. 1.1. El truco es que nunca sientas satisfacción. Aparentemente, el consumo es un hecho banal, incluso trivial. Todos lo hacemos a diario, en ocasiones de manera celebratoria, cuando ofrecemos una fiesta, festejamos un acontecimiento importante o nos gratificamos por un logro particularmente relevante. Pero la mayor parte del tiempo consumimos, de hecho, se diría que rutinariamente y sin demasiada planificación y sin pensarlo dos veces. En realidad, si se lo reduce a su forma arquetípica en tanto ciclo metabólico de ingesta, digestión y excreción, el consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable de esta, y no está atado ni a la época ni a la historia. Desde ese punto de vista, se trata de una función imprescindible para la supervivencia biológica que nosotros, los seres humanos, compartimos con el resto de los seres vivos, y sus raíces son tan antiguas como la vida misma. No hay dudas de que consumir es una parte integral y permanente de todas las formas de vida que conocemos, ya sea por los relatos históricos o por los informes etnográficos. Aparentemente, plus change, plus que est la même chose. Cuanto más cambia, más es lo mismo. Cualquiera sea la forma de consumo que se considere típica de un periodo específico de la historia humana, es posible describirla sin demasiado esfuerzo como una ligera modificación de la versión anterior. En este campo, la regla parece ser la continuidad. Las rupturas y discontinuidades, los cambios radicales, por no decir revolucionarios, los antes y después, pueden ser, y con frecuencia son, desdeñados no por tratarse de transformaciones cualitativas, sino más bien meramente cuantitativas. Sin embargo, y a pesar de que el consumo deja tan poco margen de maniobra para la originalidad y la inventiva, esto no se aplica al rol que desempeñó y sigue desempeñando en las pasadas transformaciones y en la actual dinámica del modo de estar en el mundo de los humanos. En especial, el papel preponderante que ocupa el consumo entre los factores que determinan el estilo y el sabor de la vida social y su rol como canonizador, uno de ellos, si no el principal, de los patrones de relaciones interhumanas. A través de la historia humana, las actividades de consumo relacionadas con él, producción, almacenamiento, distribución y eliminación de los objetos de consumo, han proporcionado un flujo constante de esa materia prima que ha modelado con la ayuda del ingenio cultural impulsado por la imaginación, la infinidad de formas de vida que tienen las relaciones humanas y sus patrones de funcionamiento. Como la brecha que existe entre el acto de producción y el acto de consumo se fue extendiendo de manera crucial, ambas acciones fueron ganando autonomía, de modo tal que pueden ser reguladas y operadas por conjuntos de instituciones mutuamente independientes. Si seguimos la línea de la revolución paleolítica que puso fin a la recolección como medio de subsistencia y abrió la puerta a una era de superávit y almacenamiento, la historia podría escribirse en términos de las ingeniosas maneras en que ese espacio, esa brecha, fue colonizado y administrado. Se ha sugerido, y de esta sugerencia se habla en el resto de este capítulo, que miles de años después se produjo un punto de quiebre que merecería el nombre de revolución consumista, con el paso del consumo al consumismo, cuando el consumo, como señala Colin Campbell, se torna particularmente importante por no decir central en la vida de la mayoría de las personas, el propósito mismo de su existencia, un momento en que nuestra capacidad de querer, de desear, y de anhelar, y en especial nuestra capacidad de experimentar esas emociones repetidamente, es el fundamento de toda la economía de las relaciones humanas. Excurso, acerca del método de los tipos ideales. Antes de seguir, es necesaria una advertencia que nos libre de las disputas irresolubles acerca de la especificidad o generalidad, singularidad o normalidad del fenómeno analizado.
No caben dudas de que nada o casi nada en la historia humana es totalmente novedoso en el sentido de no tener antecedentes en el pasado. La cadena de causalidades siempre puede remontarse hasta el pasado más remoto. Pero tampoco caben dudas de que en diferentes formas de vida ese fenómeno que parece universalmente presente adquiere una configuración completamente distinta. Y es la particularidad de esta configuración y no tanto la especificidad de sus componentes la que hace la diferencia. Los modelos del consumismo, de sociedad de consumidores y de cultura consumista propuestos aquí son lo que Max Weber llamó tipos ideales, abstracciones que intentan captar la singularidad de una configuración compuesta por ingredientes que no son para nada especiales o específicos, abstracciones que individualizan los patrones que definen esa configuración y los separan de la multitud de aspectos que comparte con otras configuraciones. La mayoría de los conceptos utilizados habitualmente en las ciencias sociales como capitalismo, feudalismo, libertad de mercado, democracia, o incluso sociedad, comunidad, localidad, organización o familia, tienen el estatus de tipos ideales. Como lo sugiriera Max Weber, cuando están bien construidos, los tipos ideales son herramientas útiles, por no decir indispensables, a pesar de que, o quizá porque, sacan a relucir ciertos aspectos de la realidad social descrita, mientras que dejan en la sombra otros aspectos considerados como menos relevantes o no esenciales para la descripción de esa forma de vida analizada. Los tipos ideales no son descripciones de la realidad, son las herramientas utilizadas para analizarla. Son buenas para hacernos pensar. Y aunque resulte paradójico, a pesar de su naturaleza abstracta permiten la descripción de una realidad social empírica. Constituyen herramientas irreemplazables a la hora de hacer inteligibles las ideas, y permiten dar coherencia narrativa a la abrumadora y caótica evidencia de la experiencia humana. Pero recordemos las propias palabras de Max Weber, quien con elegancia y convicción defendía la construcción de estos tipos ideales. Una argumentación que no ha perdido nada de su relevancia y actualidad para la práctica sociológica. El análisis sociológico abstrae de la realidad y a la vez nos ayuda a comprenderla, en tanto muestra hasta qué punto un fenómeno histórico concreto puede ser en un sentido feudal, en otro burocrático, y en otro incluso carismático. Con el objeto de dar a estos términos una definición precisa, es necesario que el sociólogo formule tipos ideales puros de las correspondientes formas de acción, que en cada caso involucran al mayor grado posible de integración lógica, en virtud de su absoluta adecuación en el plano del significado. Y precisamente porque son ciertos, es que rara vez, si no nunca, puede encontrarse en la realidad el fenómeno que se corresponde exactamente con el tipo ideal construido para describirlo. Siempre y cuando retengamos las palabras de Weber, en nuestro esfuerzo por hacer inteligible y comprensible una realidad inevitablemente impura podremos seguir usando con seguridad, aunque con precaución, esos constructos puros sin caer en la trampa de confundir esos tipos ideales puros con el fenómeno real. Podemos entonces proceder y construir los modelos de consumismo, de sociedad de consumidores y de cultura consumista, que a los ojos del autor son precisamente las herramientas adecuadas para comprender un aspecto crucial de la sociedad en la que vivimos actualmente, y por lo tanto también para la tarea de construir un relato coherente de esa experiencia compartida. Se puede decir que el consumismo es un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos, si se quiere neutrales respecto del sistema, en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano, así como también desempeña un papel preponderante en los procesos individuales y grupales de autoidentificación, y en la selección y consecución de políticas de vida individuales. El consumismo llega cuando el consumo desplaza al trabajo de ese rol axial que cumplía en la sociedad de productores. Mary Douglas insiste,
mientras no sepamos por qué y para qué la gente necesita lujos, vale decir, bienes más allá de los indispensables para la supervivencia, no estaremos tratando los problemas de la desigualdad ni remotamente en serio. A diferencia del consumo, que es fundamentalmente un rasgo y una ocupación del individuo humano, el consumismo es un atributo de la sociedad. Para que una sociedad sea merecedora de ese atributo, la capacidad esencialmente individual de querer, desear y anhelar debe ser separada, alienada, de los individuos, como lo fue la capacidad de trabajo en la sociedad de productores, y debe ser reciclada reificada como fuerza externa capaz de poner en movimiento a la sociedad de consumidores y mantener su rumbo en tanto forma específica de la comunidad humana, estableciendo al mismo tiempo los parámetros específicos de estrategias de vida específicas y así manipular de otra manera las probabilidades de elecciones y conductas individuales. Todo esto sigue sin decir mucho acerca del contenido de la revolución consumista. Debemos enfocar nuestra atención en eso que queremos, deseamos y anhelamos, y en cómo la esencia de nuestras ganas, nuestros deseos y aspiraciones va cambiando como consecuencia del pasaje hacia el consumismo. Se suele pensar, aunque quizás incorrectamente, que aquello que los hombres y mujeres moldeados por una forma de vida consumista desean y anhelan con mayor intensidad es la apropiación, posesión y acumulación de objetos, cuyo valor radica en el confort o la estima que, según se espera, proporcionarán a sus dueños. La apropiación y posesión de bienes que aseguren, o al menos prometan, confort y estima bien puede haber sido el principal motivo detrás de los deseos y las aspiraciones en la sociedad de productores, una sociedad abocada a la causa de la estabilidad de lo seguro y de la seguridad de lo estable, y que confiaba su reproducción a patrones de conducta individual diseñados a esos fines. De hecho, la sociedad de productores, principal ejemplo societario de la fase sólida de la modernidad, estaba orientada fundamentalmente a la obtención de seguridad. La búsqueda de seguridad apostaba al anhelo intrínsecamente humano de un marco seguro y resistente al tiempo, un marco confiable, ordenado, regular y transparente y por lo tanto perdurable. Ese anhelo fue una excelente materia prima para la construcción de estrategias de vida y patrones de comportamiento indispensables en aquella era de la cantidad es poder y lo grande es bello, una era de masas en las fábricas y los ejércitos de masas, de normas restrictivas y adecuación a la norma, y de estrategias burocráticas y panópticas de dominación que, en sus esfuerzos por conseguir disciplina y subordinación, confiaron en la incorporación y estandarización de los comportamientos individuales. En esa época, un enorme volumen de posesiones sólidas, grandes, pesadas e inamovibles aseguraban un futuro promisorio y una inagotable fuente de confort, poder y estima personales. Las grandes posesiones eran una señal o un indicio de una existencia protegida, bien consolidada, inmune a los futuros caprichos del destino. Se les confiaba el cuidado de la vida de sus dueños contra los incontrolables caprichos del destino. Como la seguridad a largo plazo era un valor primordial y un objetivo prioritario, los bienes adquiridos no eran para consumo inmediato. Muy por el contrario, estaban pensados para que no se dañen ni se devalúen y permanezcan intactos. Tal como las enormes murallas de una ciudadela fortificada que defienden a sus habitantes de los incalculables e indescriptibles peligros que acechan en el incivilizado exterior, las posesiones debían resistir los embates del tiempo, el desgaste y todo signo prematuro de caducidad. En la era moderna sólida de la sociedad de productores, la gratificación parecía en efecto obtenerse sobre todo de una promesa de seguridad a largo plazo, y no del disfrute inmediato. Esa otra gratificación, si uno se la permitía, nos dejaría el regusto amargo de la imprevisión, casi un pecado. Usar, en todo o en parte, el potencial de seguridad y confort que podían brindar esas posesiones era algo que debía ser postergado casi indefinidamente, como precaución, ya que podrían fallar a la hora de cumplir con la misión para la que fueron reunidas,
almacenadas y acumuladas laboriosamente, la misión de estar de servicio siempre, las 24 horas del día, hasta que surgiera la necesidad de utilizarlas, prácticamente, hasta que la muerte nos separe. Solo las posesiones verdaderamente perdurables, resistentes e inmunes al tiempo podían ofrecer la tan ansiada seguridad. Solo esas posesiones tenían la capacidad intrínseca, o al menos la posibilidad, de acrecentarse en vez de disminuirse, y solo ellas prometían cimentar toda expectativa de un futuro seguro sobre bases más sólidas y duraderas, ya que conferían a sus dueños esos rasgos de solidez y durabilidad. En la época en que fue descrito con tanto realismo el consumismo ostentoso por Thorstein Veblen, a principios del siglo XX, tenía un significado completamente distinto al que tiene hoy. Consistía en una exhibición pública de la riqueza sólida y durable, y no en una demostración de la facilidad con que la riqueza ya adquirida puede proporcionarnos placeres inmediatos y satisfacciones al instante, ya que podemos gastarla, digerirla y disfrutarla hasta el fondo, o disponer de ella como mejor nos parezca, destruirla o dilapidarla. Las virtudes y beneficios de la exhibición aumentaban en relación directa con la solidez, permanencia e indestructibilidad de las propiedades exhibidas. Los metales nobles y las piedras preciosas, artículos preciados de la colección, no se oxidan ni pierden su brillo, y son resistentes al destructivo paso del tiempo. Debido a estas cualidades, eran el epítome de la solvencia y la durabilidad. También las enormes cajas fuertes de hierro macizo, así como las minas, los pozos de petróleo, las usinas y los ferrocarriles, que permitían un constante flujo de costosa joyería y la aseguraban contra el riesgo de ser vendida o empeñada, o los lujosos palacios en cuyo interior los propietarios de las joyas invitaban a sus pares más significativos a admirarlas de cerca, y con envidia. Eran tan durables como se esperaba que fuese la posición social heredada o obtenida de la que daban prueba. Obviamente todo eso tenía sentido en la moderna sociedad sólida de los productores. Una sociedad, me permito repetir, que apostaba a la prudencia y la circunspección, a la durabilidad y la seguridad, y sobre todo a la seguridad a largo plazo. Pero el deseo humano de seguridad y sus sueños de un estado estable definitivo no sirven a los fines de una sociedad de consumidores. En el camino que conduce a la sociedad de consumidores, el deseo humano de estabilidad deja de ser una ventaja sistémica fundamental para convertirse en una falla potencialmente fatal para el propio sistema, causa de disrupción y mal funcionamiento. No podía ser de otra manera, ya que el consumismo, en franca oposición a anteriores formas de vida, no asocia tanto la felicidad con la gratificación de los deseos, como dejan traslucir las transcripciones oficiales, sino con un aumento permanente del volumen y la intensidad de los deseos, lo que a su vez desencadena el reemplazo inmediato de los objetos pensados para satisfacerlos y de los que se espera satisfacción. Como lo expresa tan adecuadamente Don Slater, combina deseos insaciables con la urgencia de buscar siempre satisfacerlos con productos. Las necesidades nuevas necesitan productos nuevos. Los productos nuevos necesitan nuevos deseos y necesidades. El advenimiento del consumismo anuncia una era de productos que vienen de fábrica con obsolescencia incorporada, una era marcada por el crecimiento exponencial de la industria de eliminación de desechos. Página 29.